Mira, fíjate, ya en este punto ya no se me escurre ni nada, entonces lo vas a poder moldear sin ningún problema, pero eso sí, no se seca por completo. Para secarlo por completo tienes que utilizar la luz UV. Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy, mis amores, les traigo para todas aquellas personas que me han estado preguntando qué opciones tenemos cuando una clienta quiere uñas acrílicas pero no soporta el olor, o si tú te haces uñas acrílicas y ya no soportas el olor del monómero, ¿cómo puedes hacer que si existe algún monómero que no tenga olor? Pues sí, corazón, y aquí te lo presento. Aquí te traigo este producto que son este es de Mia Secret, ese monómero Fusion UV LED. Es un monómero sin olor, pero que a diferencia de los monómeros tradicionales, pues este va a requerir de curarlo en lámpara, belleza. Así que lo vamos a estar probando en este video y te voy a estar mostrando cómo se utiliza, y al final pues te diré qué me parece, si lo recomiendo, si no lo recomiendo, si lo utilizaría, todos mis comentarios. Y quédate hasta el final del video porque te voy a presentar además otra alternativa más para este tema de los olores del monómero, que estoy seguro que también te puede interesar. Bien, belleza, pues mira, voy a estarlo trabajando con acrílicos de la misma marca. Todo va a ser productos de Mia Secret para probarlo como debe ser. Yo te digo de antemano que yo ya lo he utilizado con otras marcas, este mismo monómero, con otros polvos de otras marcas, y funciona también bien, pero para fines de video y para hacerlo como debe ser, lo vamos a hacer con la misma marca. Bien, como puedes ver, aquí estoy aplicando ya la primera perlita de acrílico, y fíjate cómo al inicio pues estaba demasiado húmedo, que se me estaba pues embarrando la perlita, se estaba escurriendo, no lo podía manejar, y esto a mí me preocupó un poquito en este punto porque yo dije, oh my god, si esto va a ser así, pues va a ser muy difícil trabajar con él. Pero no, mira, lo que empieza a ocurrir es que el producto como que comienza a autonivelarse, va perdiendo un poco de humedad, entonces va comenzando a quedar más estable y más manejable. Ya llega un momento en que el acrílico ya toma una consistencia que se puede manejar. Mira, fíjate, ya en este punto ya no se me escurre ni nada, entonces lo vas a poder moldear sin ningún problema, pero eso sí, no se seca por completo. Para secarlo por completo tienes que utilizar la luz UV. Por eso esta fórmula es así, para quitar el olor del monómero, porque esto no huele a monómero tradicional. Tienes que utilizar la luz UV para curarlo, bien. Entonces aquí yo le estoy dando un poquito de luz UV para ir viendo cómo reacciona, pero como puedes ver, ya en este momento el producto estaba completamente nivelado y lo podía trabajar con mucha comodidad. ¿Qué tiempo de curado? Bueno, yo aquí estaba probando con esta lamparita pequeña a ver cómo funcionaba. Más o menos lo dejé aproximadamente 1 minuto con esta lamparita pequeña. Me parece que no fue suficiente, así que tuve que curarlo ya en mi lámpara grande de 48 watts, mi lámpara UV LED, y ahí se curó mucho mejor. Entonces en total, por cada paso lo fui curando 1,5 minutos con mi lámpara UV LED de 48 watts, ¿ves? Entonces mira, fíjate cómo aquí ya está bien curado, ya entonces toma consistencia perfecta. Entonces ya en este punto voy a continuar, voy a hacer un baby boomer, unas uñas muy sencillas, un baby boomer encapsulado, porque aquí el objetivo más que nada es el de probar el producto y demostrarte cómo es que yo lo utilizo, bien. Entonces aquí ya retiré la forma para escultura, ahora voy a estar aplicando este cover, también es de la misma marca, de Mia Secret. Entonces voy a aplicarlo de esta forma. Ya estoy haciendo pues la parte de lo que es la almendra de mi baby boomer. Fíjate cómo se trabaja perfectamente. La verdad es que se trabaja como si fuera un acrílico normal. No vas a sentir ninguna diferencia. Es lo mismo que si estuviera utilizando un monómero tradicional, básicamente. Simplemente que pues llega al punto de autonivelación y de ahí no pasa en el secado, o sea, se queda ahí la consistencia hasta que entra en contacto con la luz UV, entonces es que se solidifica este producto. Esa es la diferencia. Básicamente sería
algo muy similar que si trabajaras con un poligel, mis amores. Bien, entonces, ahora voy a utilizar estos stickers para hacer un encapsulado muy sencillito. Son unos stickers de mariposas súper lindos y coquetones. Voy a estar colocando unas maripositas en la punta y también agregué unas estrellitas de la misma planchita de stickers, todo pues para darle un poquito de encanto a este encapsulado. Bien, lo aplico de esta manera y ahora sí, ya después que tengo todos mis stickers colocados, aquí también quería ver cómo reaccionaba pues ya con la decoración en el encapsulado. Voy a utilizar este acrílico cristal Clear Stars también de Mia Secret. Es un acrílico transparente que tiene pequeños brillitos muy sutiles. Es muy bonito este acrílico, me gusta mucho. Entonces lo voy a aplicar de esta forma y mira, fíjate, o sea, en realidad todos los acrílicos que he utilizado los he trabajado de la misma manera. Al inicio vas a sentir un poquito más suelta la consistencia del acrílico, pero dale unos segundos para que se nivele y de ahí se trabaja con mucha comodidad. Pero como puedes ver, hay que estar curando entre capa y capa de acrílico. Básicamente sería la misma forma como si estuvieras aplicando unas uñas de poligel, belleza. Bien, entonces para mí el producto funciona muy bien. Es verdad que no tiene olor, no tiene el olor característico del monómero, sin embargo sí tiene un ligero olor muy diferente. Es otra cosa muy diferente, pero sí tiene su olorcito. No es nada desagradable. Bueno, a mí no me parece nada desagradable. Y creo que pues realmente cumple su función. Bien, lo recomiendo para casos en esas situaciones en las que pues tienes alguna clienta que de verdad no soporta el olor del monómero y quiere hacer uñas acrílicas, pues puedes optar por esta opción. Aunque yo te seré completamente honesta, al menos aquí en Perú este monómero está demasiado caro. Me costó más de 80 soles esa botellita tan chiquita, es muy caro. Yo preferiría trabajar por un tema de costos también con poligel en lugar de que con este monómero, pero no sé si en todos lados sea lo mismo, ¿sí? De que el producto funciona, sí funciona, pero pues tiene esas cosas. Y mira, aquí te muestro lo que me pasó también. No sé si es que le llegó a dar la luz al vasito, qué pasó. Según yo creo que estaba alejado de la luz, pero sin embargo, miren, aquí quedó un residuo, como que el monómero se solidificó un poco y quedó ese vasito, y después me costó un poco de trabajo limpiar mi vasito, pero miren. Y bien, bellezas, aquí les estoy mostrando otro producto que también es precisamente para este tema de los olores. Esto lo que hace es que este es un producto que tú aplicas en tu monómero tradicional y lo que va a hacer es como un aromatizante para el monómero. En este caso tiene olor a manzana o huele delicioso. Entonces cuando tú lo aplicas al monómero ya toma un olor de manzana súper delicioso. Es como un aromatizador para monómero, algo así. Yo lo compré por Amazon y aquí te voy a mostrar cómo es que yo lo trabajo. El que te mostré es de la marca ese que yo tengo, pero debe haber más marcas que trabajen este tipo de monómero, de aromatizadores o para quitar el olor del monómero. Lo que haces es que tomas tu monómero tradicional, como viste, el que yo estoy utilizando es de Acrylof, es monómero común, y le echas unas gotitas. Yo le voy a poner 3 gotitas del aromatizante. Y ahora, esto lo que hace es que en lugar de oler a monómero, ahora huele a manzana. huele muy rico a manzana. Y ahora pues ese es el olor que se desprende. O sea, hay de varios olores. Creo que Mia Secret también tiene algo así parecido, pero yo no lo tengo. Este fue el que yo conseguí. Y pues lo que haces es trabajarlo normal, como tu acrílico, pero ahora pues esto ha disfrazado el olor. Bien, la única desventaja que tiene este producto en particular es de que mira cómo pigmenta. Obviamente al tener un colorcito, pues esto va a pigmentar y alterar el color de tu acrílico. En este caso, mira, estoy trabajando con acrílico transparente y mira cómo me le ha dado una tonalidad, un subtono amarillo. Esto yo no lo recomendaría para un encapsulado. Por ejemplo, si vas a hacer un encapsulado, pues esto va a alterar el resultado del color, ¿no? Sin embargo, mira, con los covers se pigmenta, pero no se llega a percibir. Observa, fíjate, aquí lo voy a trabajar con este cover y mira cómo en el cover no se llega a notar. Entonces este producto yo lo recomendaría para trabajarlo en esos casos donde vas a esculpir toda la uña con cover, que a veces hacemos pues toda la estructura solamente con cover y después le das un esmaltado o al final haces el diseño.
pues en esos casos sí te va a funcionar muy bien. Al menos este producto que yo tengo. No sé si todas las marcas sean lo mismo, pero pues como puedes ver, este que yo tengo sí tiene esa desventaja. Entonces pues sí te disfraza el olor, te cambia el olor, ahora todo huele delicioso, pero pues con esta desventaja de que pues hay que saber exactamente que no te va a servir para todos los servicios por este tema de la pigmentación. Bien, en realidad también lo veo pues como un poquito innecesario, porque en sí los monómeros que yo utilizo son de bajo aroma. El monómero de Acrylo es de bajo aroma, el monómero de Organic Nails es de bajo aroma, de Legacy Nails también son de bajo aroma, así que yo más bien te recomendaría pues que optar por algún monómero que sea de bajo aroma, que mantengas ventilado tu espacio de trabajo para que no tengas este problema del olor muy fuerte y ese tipo de cosas. Pero y en todo caso, si quieres trabajar con algo que no te dé ese olor, pues podrías entre este producto y el de Mia Secret, que el monómero V, preferiría el monómero V, porque el monómero V sí lo puedes utilizar con cualquier tipo de trabajos, pero básicamente yo más me iría por trabajar con geles en todo caso. Sí, yo le daría más mi voto a un poligel, ya si me encuentro en esa situación. Espero que te haya gustado este video. Bueno, pues yo te envío un abrazo y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye. Me permite trabajar todas las uñas al mismo tiempo, ¿no? Digamos así, y llevarlas a curar todas juntas. A diferencia del sistema frío, que la base va secando, entonces tienes que trabajar una por una, cada una de las uñas es de otra manera. No lo dificulta para nada, en realidad son diferencias muy mínimas. Simplemente si tú no quieres utilizar la luz de la lámpara, o no tienes lámpara, no quieres invertir en una lámpara, pues utiliza el sistema frío, te viene bien también.